Así que íbamos a arrancar ahora viendo la influencia de la temperatura. Para eso lo dejo donde habíamos planteado el balance de energía. La energía es otra variable conservativa, exactamente igual que el número de moles, así que responde a la misma ecuación general de balance de conservación de una magnitud. La velocidad de entrada de la variable phi menos la velocidad de salida de la magnitud phi más la velocidad de generación es igual a la velocidad de acumulación. Esto no es nada nuevo, ustedes ya lo hemos visto, lo han hecho en fenómeno de transporte y lo vamos a hacer ahora. Para no hacerlo en 3 dimensiones, porque podría repetir el mismo esquema del elemento de volumen, simplemente que por una cuestión de simplicidad, dado que vamos a trabajar básicamente con reactores de operación tubular, en donde el flujo es unidimensional y está en estado estacionario, vamos a tomar un elemento de volumen unidimensional. Por eso que acá solamente detallamos delta X. Sea delta X un elemento de longitud, esto tiene una sección transversal, uno dentro del lado de tubos, esta sección transversal de este tubo tiene un diámetro que define una sección transversal y define un perímetro mojado. Perímetro mojado. ¿Se acuerdan lo que era el perímetro mojado? 4 veces la sección transversal dividido. ¿Cómo era? Piénsenlo, cómo definían ustedes en fenómeno de transporte el perímetro mojado. Sin embargo, acá 4 veces la sección transversal dividido lo que ustedes quieran dividir. Los reactores de operación tubular son de sección constante. Así que el perímetro mojado es simplemente la longitud y la circunferencia de este reactor. A este elemento de volumen ya recordaron, el diámetro equivalente era 4 veces la sección transversal dividido el perímetro mojado. Ahora lo recordaron. En este elemento de volumen ingresa calor del lado de reacción, o sea, del lado interno del tubo, ingresa fluido con un flujo molar F sub I, sale fluido en el elemento, en la posición X más delta X, sale fluido como F de I en X más delta X, y hay un flujo de calor que ingresa desde el exterior de las paredes hacia el elemento de volumen. O sea que este de acá adentro es el elemento de volumen sobre el cual estoy haciendo el balance de energía. No es esta parte, no es esta parte, es esta que está acá adentro. Sobre ese elemento de volumen hacemos un balance de la primera ley de la termodinámica. Como es un sistema de flujo, la primera ley decía, la primera ley de termodinámica para el sistema de flujo, delta H era igual a Q menos W. Entonces, la velocidad de entrada de energía a este elemento de volumen por flujo convectivo es el producto del flujo molar del componente I por la entalpía molar parcial del componente I
sumado sobre todos los componentes, que es la entalpía total de la corriente en la posición X, menos la entalpía total del flujo, la sumatoria de los flujos molares por la entalpía molar parcial del componente, valuado en X más delta X, y el calor que ingresa atravesando las paredes de este reactor y entrando a este elemento de volumen, es esta densidad de flujo de calor U por A por delta T. El área de intercambio es el perímetro de esta sección transversal multiplicado por la variación de longitud delta X. Ese es el área de intercambio multiplicado por el coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por la fuerza impulsora al flujo de calor. Observemos dos cosas. Primero, el U es un coeficiente global. Ese coeficiente global nosotros no lo vamos a desarrollar porque hay otra materia que ustedes están teniendo en este momento, la mayoría de ustedes, y si no la ha tenido, y si no la va a tener, pero también lo vieron en fenómeno de transporte, es una suma de resistencias térmicas. O sea que había acá, para calcular el coeficiente global de transferencia de calor, una resistencia térmica desde el fluido de este ánulo que rodea el reactor, una conducción de calor dentro de las paredes y un coeficiente de transferencia de calor desde la pared del reactor hacia el interior de este elemento de volumen. Ese valor de U tiene que ser calculado con todos los métodos que ustedes están viendo de tecnología de energía térmica. O sea, la parte de conducción es simplemente, depende de la conductividad térmica del material sólido que es la pared del reactor, y los otros dos coeficientes de transferencia de calor depende de qué depende, de números adimensionales. El H se sacaba del Nusselt, y el número de Nusselt era función del Reynolds y del Brandt. Oh, ingeniero, hay que calcular números dimensionales para calcular H. ¿Por qué no? La verdad es que como en general creemos que tienen amplia experiencia en tecnología de energía térmica para poder calcularlo, confiamos en los cálculos de tecnología de energía térmica y nosotros vamos a usar directamente un U. En una situación real, ustedes tendrán que calcular el U con todas las herramientas de tecnología de energía térmica. Se va a cortar dentro de unos minutos. Quiero simplemente cerrar esta idea dentro de este desarrollo. Hay un punto crítico en este desarrollo. Está suponiendo que el calor entra al elemento de volumen. Esto es, en la densidad de flujo de calor se escribía en el sentido positivo del delta T. Esto significa que está suponiendo que la temperatura de A, la temperatura del fluido que va por fuera de este reactor, es más alta que la temperatura interna del reactor. Este desarrollo está hecho con ese sentido del calor. Significa que el fluido externo está calefaccionando el reactor. La gran pregunta es, ¿siempre será así? O sea, ¿siempre tendré que calentar el reactor y siempre tendré que poner un fluido calefaccionante? ¿Qué pregunta? Pero la voy a dejar sin respuesta a esa pregunta porque eso va a ser objeto de una interrupción que va a producirse en menos de un minuto. No tengo un minuto todavía. Insisto, la fórmula, la deducción, es muy particular. Está expresada de forma tal que entra calor al reactor. La temperatura del lado externo del reactor es más alta que la temperatura interna del reactor. Bien. Entonces,
hemos hecho un balance de energía, en este elemento de volumen. Falta el término de generación. Bien, acá también lo voy a plantear. El término equivalente de la velocidad de reacción, si existe hay que ponerlo, pero en realidad la energía no se crea ni se destruye. Así que en este elemento de volumen, mientras no haya conversión de masa en energía con una reacción nuclear, no hay generación de energía en ese sentido. La velocidad de entrada, de energía a este elemento de volumen por flujo convectivo, que es el producto de los flujos molares por la entalpía, menos la velocidad de salida de energía por flujo convectivo, que es el producto de la sumatoria del producto de los flujos molares por entalpías molares parciales, no hay un término de generación de energía, es igual a cero, porque está en estado estacionario. No hay acumulación. Esa P rara que aparecía allí es el perímetro de la sección transversal. O sea, este tubo tiene un diámetro D que le fija una sección transversal y le fija un perímetro por el cual hay transferencia de calor. Esto es exactamente igual que en fenómeno de transporte o en tecnología de energía térmica. No vamos a entrar en discusión si el perímetro tiene que ser el perímetro medio, o sea que tengo que tomar la mitad del espesor de la pared del reactor metálico, porque esencialmente el balance lo estamos haciendo en el elemento de volumen donde se produce la reacción química. O sea que es el volumen del reactor. Y el volumen del reactor es con el diámetro interno, porque ahí es donde se produce la reacción. El fluido no invade la mitad de la pared del reactor. Así que tengo que tomar el diámetro interno para que me coincida sustancialmente con el mismo elemento de volumen de reacción química que también se está produciendo en este elemento de volumen. Y no fui lo suficientemente enfático. Está calculado este balance y el desarrollo que estoy haciendo, este balance de la ecuación 43, en el sentido de calor que entra a este elemento. De acuerdo a la convención de signos que nosotros usamos desde tiempo inmemoriales, el calor que entra es positivo. Calor que sale era negativo. Es calor que entra al elemento de volumen reactivo. No necesariamente, la pregunta me voy a responder yo mismo, porque no tienen por qué responderme ustedes, todos los reactores son endotérmicos, no todos los reactores requieren calentarse. Hay reactores, una enorme cantidad, que son exotérmicos, requieren enfriarse, el calor sale. Bien, igual que lo que venimos haciendo históricamente, porque esto no es nuevo, lo hemos hecho en integración 3, lo hemos hecho en termodinámica. La expresión matemática que modela el sistema está con un signo planteado. Si el resultado numérico que me va a dar resolver todo esto me dice que el flujo de calor es negativo, entonces porque es exotérmico. Pero no voy a cambiar la fórmula por ese motivo. La fórmula está expresada de una forma y todo lo que voy a encontrar es que el resultado numérico de esta evaluación me dirá si realmente, en ese caso concreto, con esa reacción química, con esas sustancias, y bajo esas condiciones iniciales, el elemento de volumen y el reactor es exotérmico o endotérmico. O sea que, por favor, no alteren el signo. Mantengamos el signo de la deducción, que es calor positivo, calor que entra a este elemento de volumen. Eso
es este balance. SQ no es la velocidad de generación de energía, era parte de este balance, velocidad de entrada de energía por flujo convectivo y a través de las paredes laterales hacia este elemento de volumen. Sale calor por flujo convectivo. El régimen de este reactor de operación tubular es un régimen turbulento, perfil de velocidades plano. Por eso lo estoy haciendo unidimensional. A partir de allí, una vez que yo hago el balance básico de velocidad de entrada, o sea que es este término más este término, menos la salida de energía de este elemento de volumen, todo lo que tengo que hacer es dividir todo esto por delta X, tomar límite para cuando el incremento tiende a cero, para poder obtener una ecuación diferencial, y efectivamente, tomando límite, me queda la, no se ven que como esta diferencia está escrita entrada menos salida, es igual a menos la derivada de, esto es un objeto, o sea, esto es en conjunto, no es la derivada de H, no es la derivada del flujo molar, es la derivada de la sumatoria del producto de los flujos molares por la entalpía. O sea que acá hay un paréntesis, es la derivada de una suma, más U por P, o sea, el coeficiente global, por el perímetro, por la diferencia de temperaturas entre el medio calefaccionante externo y la temperatura T del reactor. O sea, la temperatura del reactor no le voy a poner TR, es la T. El reactor estaba a una composición, temperatura y presión. Bien. Operaciones elementales de análisis. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y ahora, la derivada de lo que está dentro es un producto. Así que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Igual a U por P por esto. No se olviden que acá hay una transformación de signo, este menos lo pasé al otro miembro y me quedó con esos signos. Por favor, no se olviden de la trampa de ese signo menos de la derivada para que me dé con los signos correctamente. Ahora bien, de estas dos derivadas que estaban planteados, de esta suma de dos derivadas, esta, la derivada del flujo molar, la derivada del flujo molar con respecto al volumen igual a RI, es efectivamente esta derivada. La derivada del flujo molar con respecto a X. Así que la voy a llamar, pero es con respecto a la posición, no al volumen. Y en unas ecuaciones anteriores vimos que el volumen era la sección transversal por diferencia de X, así que esta derivada es la sección transversal por la velocidad de reacción. Y haciendo uso de sus profundos conocimientos de termodinámica y físico-química, y ustedes están viendo que esta está mal, pero la vamos a dejar así. A mí me enseñaron, ingeniero, que la entalpía era función de la temperatura, la presión y la composición. Y usted está poniendo acá solamente en función de la temperatura. Sí. Efectivamente, si yo pusiera el término de la presión, que sé que ustedes saben cómo es el término de la presión, tiene un problema complejo resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Por eso es que vamos a hacer un planteamiento en donde razonablemente la mayoría de los escenarios indica eso, a las condiciones que vamos a trabajar, que la entalpía no depende de la presión. No porque no dependa, o sea, a ver, ingeniero, usted invirtió un año de su vida en tratar de explicarnos que tendríamos que trabajar lo más exacto posible. Y ahora, de repente, después de haber hecho no sé cuántos cálculos de la dependencia de la entalpía con la presión, o sea, ¿qué necesitamos? Alfa, necesitamos la ecuación de estado, necesitamos un montón de cosas, y ahora de repente no lo usa. Sí, no lo voy a usar. En general no justifica este término. Es más impactante porque la entalpía sí es una fuerte función de la temperatura que la dependencia de la entalpía con respecto a la presión.
Si realmente lo quisieran poner, se lo puede poner, pero ya las herramientas no son para resolverlo con MATLAB. Hay que resolverlo necesariamente con Computational Fluid Dynamics. O sea, hay que hacer otra cosa, hay que plantearlo de una forma totalmente distinta, como lo vamos a plantear nosotros. Para la mayoría de los cálculos ingenieriles, esta suposición es suficiente. No es necesario suponer que la entalpía es función de la presión. Reemplazando esta derivada de la entalpía con respecto a la posición en esta expresión, y dado que la capacidad calorífica es una propiedad de la sustancia, una propiedad del componente, es que me queda, dividiendo ambos miembros por diferencial de X, la derivada de la temperatura con respecto a la posición. En este término estaba la velocidad de reacción, despejo la derivada de la temperatura con respecto a la posición, despejarla implica sacarla factor común fuera de la sumatoria, porque no tiene ningún índice I, es la temperatura del elemento, la posición del elemento de volumen, sale fuera de la sumatoria, entonces me permite pasar esto al segundo miembro y este factor como denominador. Entonces me queda esta expresión que es la dependencia de la temperatura con respecto a la posición del reactor. Pero estrictamente no me sirve porque la ecuación de diseño desde el punto de vista molar era la derivada del flujo molar con respecto al volumen. Y la relación que hay entre volumen y posición es la sección transversal. O sea que, o yo llevo esta ecuación diferencial a volumen, multiplicando ambos miembros por 1 sobre sección transversal, porque 1 por sección dividido sección transversal, 1 dividido sección transversal, me queda esta expresión, porque sección transversal por X, por diferencia de X, es volumen, o bien llevo la ecuación de balance molar a posición. O sea que uso la otra expresión que es la derivada del flujo molar del componente I con respecto a la posición igual a sección transversal por velocidad de reacción. Tienen que llevarlo uno de los dos, porque la variable independiente era el denominador de la ecuación diferencial. Y tiene que ser la misma para todas las ecuaciones diferenciales. O sea que no la pueden mezclar, no pueden mezclar vacas con árboles. Todo volumen o todo posición. Los factores de conversión son muy simples, es la sección transversal. Me queda entonces una hermosa ecuación diferencial ordinaria, que no sé si es variable separable, no tiene pinta de variable separable, porque para separar variable, esto es un lío, pero sí me quedó todo en función de la temperatura. Esta entalpía es una función compleja de la temperatura, y este Cp es el Cp de cada uno de los componentes que estén en la mezcla. Observen que también estoy suponiendo que la entalpía de mezcla en exceso es igual a 0. O sea, estoy haciendo dos suposiciones, que la entalpía de mezcla en exceso es igual a 0, que es una mezcla ideal, y que además la entalpía de la sustancia pura no depende de la presión. El motivo fuerte de esa suposición, básicamente, depende de este denominador Cp. Esto es, si yo no podía sacar factor común acá Cp, y acá me quedaba una derivada de la presión, y me quedaba algo complejo con la entalpía molar parcial en exceso, entonces no iba a poder despejar nunca la temperatura, la derivada de la temperatura con respecto al volumen. ¿Por qué tengo que despejarlo? No lo dije todavía. La ecuación fundamental del diseño molar. Profe, Sí, ¿podría repetir los tres suposiciones que hace? sí. Hasta esta ecuación es exacta, porque es la entalpía molar parcial del componente I. ¿Sí?
O sea, en todo el desarrollo es la entalpía molar parcial. Tengo que rebobinar la primera. La ecuación fundamental, era el flujo molar del componente I por la entalpía molar parcial. ¿Por qué no lleva la barra de arriba? Gran pregunta de fisioquímica. Doy la respuesta de IRQ porque ahí tenemos siempre algún chisporroteo. A mí no me interesa la barra de arriba si yo sé que es la entalpía de un componente en una mezcla. Si es la entalpía de un componente en una mezcla, es molar parcial. Con molar parcial es exacto. Ahora, la entalpía molar parcial del componente era la suma de la entalpía molar parcial del componente puro más la entalpía molar parcial del componente en exceso. Aquí, cuando sustituí, o sea, hasta el momento me queda esta derivada, cuando yo planteo que la derivada, perdón, que el diferencial, no la derivada, que el diferencial de la entalpía molar parcial es igual a Cp sub I de T diferencial de T, he hecho esas suposiciones de entalpía. Primero, que la mezcla es ideal, razón por la cual la entalpía molar parcial en exceso es cero. Y segundo, entonces me queda la entalpía del componente puro. La entalpía del componente puro es función de la temperatura y la presión. Y lo segundo que yo digo es que es función solamente de la presión, para que me quede en esta expresión solamente el Cp. Porque de lo contrario, acá tengo que haber planteado todo el total, o sea, es igual Cp diferencial de T más B por 1 menos alfa T diferencial de P, más H sub I molar parcial en exceso, que depende de la composición, la temperatura y la presión, con un modelo de coeficiente de actividad o coeficiente de fugacidad. Entonces, si yo pongo realmente todos los términos acá y arrastro todos los términos acá, no voy a poder lograr mi objetivo, que es despejar la derivada de la temperatura con respecto a la posición y explicitarla. Por eso es que hice esas suposiciones. Mezcla ideal y que la entalpía no es función de la presión, porque la entalpía molar de sustancia es pura. Para que me quede solamente la dependencia del Cp. Esto lo arrastramos desde el método numérico que vimos en Fundamento Informática. Los métodos numéricos que hemos visto en un Fundamento Informática con el doctor Gómez Costa son el método de Euler, el método de Runge-Kutta, con algún acelerador. No estaba tan claro, o al menos lo voy a reafirmar en este momento, que esos resolvedores resolvían si se explicitaba la derivada. O sea, explicitar la derivada quiere decir que yo tengo que poder escribir el sistema de ecuaciones diferenciales como la derivada igual a una función que no tenga derivadas. Tengo que tener explicitada la derivada. Si no la puedo explicitar, la ecuación diferencial me queda implícita. Y si me queda implícita en las derivadas, no puedo usar Runge-Kutta, no puedo usar Radao, tengo que usar otros métodos bastante más complejos, Computational Dynamics, para poder resolver con otro algoritmo, un algoritmo de diferencia finita, esa ecuación diferencial. Por eso es que el planteamiento de IRQ es hacer estas dos suposiciones simplificadoras. Si yo dije 3, rebobinen esto, a ver cuál me olvidé, pero las suposiciones eran esas, las necesarias para poder tener explicitada la derivada de la temperatura con respecto al volumen y poder incorporar esta ecuación diferencial ¿a dónde? Al sistema de ecuaciones diferenciales que representa el balance molar del reactor. Esta derivada entonces explicitada tenía este término de transferencia de calor, porque tiene el coeficiente global de transferencia de calor, este término de sumatoria de entalpías del componente I por la velocidad de reacción. No gano en precisión decir que esta es la entalpía molar parcial. Yo hice una suposición simplificadora que es esta. Es la que yo tengo que usar acá. Pero
esta entalpía, esta entalpía. A ver. Otra vez tengo que calcular entalpía. Puede ser que a esta altura haya alguno de ustedes que no sepa calcular entalpía. Si alguno te llega a tener algún error para calcular entalpía a esta altura, en realidad eso va a anular todo el ejercicio. No puedo sostener que ustedes no sepan calcular entalpía. Ni la forma de la función. Necesitan confirmar de que están dando. Esto es, tienen que graficar la entalpía de cada uno de los componentes en función de la temperatura. Creo que se los dije alguna vez. ¿Y eso significa también que heredo el estado de referencia? Sí. Porque hay una reacción química. Hay un único estado de referencia para cuando hay reacción química. Si no hay reacción química, puede usar cualquiera. Pero si hay reacción química, el estado de referencia era... ¿Cuál era el estado de referencia? Están todos los libros y nunca me lo pueden decir. Los elementos en su estado estándar a 298 y una atmósfera tienen una entalpía de 0. Como son los elementos que tienen entalpía de 0, cada compuesto tiene un valor de entalpía llamado entalpía de formación. ¿Dónde estaba la entalpía de formación? No lo voy a decir porque me niego a decir dónde estaba la entalpía de formación. O sea que, ¿qué haríamos nosotros en ingeniería química si no tuviéramos entalpía? Y no me preguntan, ¿qué era la entalpía? ¿Qué es la entalpía? Eso, ¿qué es la entalpía? Tenía una única respuesta. Una única respuesta. Así que no me digan otra, porque, bueno, no importa. E más PB. Observemos algunos comentarios adicionales. Era la entalpía total del fluido. O sea, en este balance de energía, la energía que entra a este elemento de volumen, la sumatoria es sobre todas las sustancias que tenga el fluido. ¿Por qué el énfasis de todas las sustancias? Porque a veces, lamentablemente siempre aparecen los parciales, de que hay una sustancia que no reacciona, un inerte. Ese inerte no participa de la reacción química. Entonces, normalmente, hay formas, la vamos a ver porque podemos hacerlo de dos formas, normalmente no participa del balance molar de reacción química, si no tiene no reacciones, es un inerte. Pero el hecho de que yo lo ignore en el balance molar total, no indica que lo puede ignorar en este balance. En este balance es crítico, porque incluso hay sistemas reactivos que tienen un 80-90% de inerte. O sea que la energía por flujo convectivo que se lleva el inerte, que entra y que sale de este elemento de volumen, es muy superior al reactivo. O sea que yo no puedo ignorar el inerte. Otra vez inerte. ¿Dónde vimos temas de inerte? En alguna época de su vida también deberían haber dicho que si había un inerte, eso prendía 20 luces de alerta para resolver cualquier ejercicio. Porque casi seguro que me voy a olvidar del inerte. Así que tengo que ponerlo al inerte en algún lado, lo voy a tener que poner. ¿Dónde vieron esto? La ingeniera López se va a reír. Está claro, en equilibrio químico. O sea, el número total de moles te dirá el número total de moles con los inertes. Bueno, esto es una reacción química. ¿Qué me puede sorprender de que tenga el mismo problema que tenía equilibrio químico? El inerte va. Así que una vez dicho esto, de que el inerte va, si ustedes se llegan a olvidar de poner inerte en esta sumatoria, en todos los cálculos, en la resolución del ejercicio, nosotros nos vamos a reír, vamos a poner pésimo y tendrán un 1. ¿Cuál es el problema? Porque nos vamos a reír además, porque lo dijimos.
Recuerden el inerte. Si hay un inerte, paren la rotativa, anoten en grande, hay un inerte que tienen que acordarse de ponerlo en algún lado. Entonces, acompañando, entonces el sistema me quedó este sistema, hermoso sistema de ecuaciones diferenciales, que yo lo adelanté ayer. Acá lo tengo bien escrito, bien, tengo que repasarlo de arriba, tengo que corregirlo. La velocidad de reacción era una función de f. ¿Qué era f? F era, ¿de qué componente dependía esto? De ninguno. Es el vector flujo molar. Dependía de todas las composiciones. Todas las composiciones. Eso significa que acá tengo que ver el impacto del inerte sobre las concentraciones, que también puede tener un impacto. De entrada, si el inerte probablemente lo diluya, y si lo diluye, afecta a la composición. Así que debe estar en la función de la composición de la velocidad de reacción. Ay, tengo un error acá, lo tengo que corregir. Esta es una F minúscula. Me llevó muchos años convencerlo al ingeniero Cervetti que las F eran minúsculas, así que tenemos la mitad de los ejercicios con mayúscula. Él también lo aprendí con mayúscula. Después después lo convencí de que las F eran minúsculas para que sea coherente con integración 3, porque es la misma F de integración 3. Entonces estamos revisando todo nuestro cálculo, todo nuestro ejercicio para que sea F minúscula. Y acá se me pasó una F mayúscula, pero es F minúscula. Con lo cual me queda un sistema de NC más 1 ecuaciones diferenciales. No es nada nuevo. Si esto fuera integración 3, era siempre NC ecuaciones de balance molar más una ecuación de balance de energía. O sea que acá no hay nada nuevo. O sea, es un balance de masa, un balance molar y de energía. Que se resuelve todo junto, exactamente igual que el sistema algebraico de ecuaciones de diseño de procesos, de simulación de procesos. Acá la única diferencia es que para resolver el reactor de operación tubular es un sistema de NC más 1 ecuaciones diferenciales ordinarias. Resolver esto tiene varias alternativas dependiendo de cuánto vale la temperatura del otro lado del fluido. O sea, acá no queda claro que el valor de coeficiente global de transferencia de calor es una función un poco compleja porque depende del Reynolds, depende del número de Prandtl, pero razonablemente lo podemos suponer que es constante, va a ser un número, no va a ser una función. Es una propiedad del diseño del reactor. No estoy preguntando porque algunos cálculos vamos a hacer. Perímetro y sección transversal son variables geométricas. La entalpía y el CP sale de propiedades termofísicas y la entalpía sale del cálculo de entalpía a partir del CP. La velocidad de reacción es esta misma velocidad de reacción, o sea, hay que armar todo el problema de la velocidad de reacción, cuál es su ley de velocidad, cuál es su dependencia de la composición, cuál es su dependencia de la temperatura, acá indefectiblemente depende de la temperatura, y la composición, cómo armo la composición para hacer la función de los flujos molares. Los flujos molares son los flujos molares, así que tampoco tengo ningún problema. El problema es cuánto vale la temperatura del otro lado. ¿Es constante? ¿Es variable? Bien. Lo primero es resolverlo si es constante. Si es constante, es un número. Y si es un número, yo pongo arriba de esto en MATLAB, la TA es igual a tanto y problema resuelto. Entonces es una constante exactamente igual que U, igual que el perímetro de la sección transversal, y se resuelve el sistema. ¿Bajo qué condiciones yo podría plantear que esta temperatura TA
la temperatura del fluido del lado calefaccionante del reactor. No se ven que es calefaccionante por la deducción que yo hago, siempre calefaccionante. El ejercicio en concreto dirá si el frío calienta, pero siempre calefaccionante para la deducción teórica. Habría dos circunstancias bajo las cuales esa temperatura se puede mantener constante. La primera, que por el lado externo, el lado externo del tubo, del lado del reactor, externo al reactor, haya un fluido con cambio de fase. Esto es, o es un vapor condensante o es una caldera. O sea, ya sea que entre vapor, condensa en las paredes, con los cuales hay dos fases, mientras haya dos fases y una sustancia razonablemente pura, la temperatura no va a cambiar. La otra es que yo haga circular agua y está tan caliente la pared que entra en ebullición, es un evaporador, una caldera, un calderín. En ese caso también hay dos fases, en ese caso la temperatura se mantiene constante. Mientras haya dos fases, se va a mantener constante. El otro escenario es que yo haga circular por acá, aumente el diámetro, aumente mucho el diámetro, y haga circular miles de metros cúbicos por segundo de fluido. Líquido o gas, me da lo mismo. Normalmente líquido. Si el caudal es muy grande, entonces es tan grande que no tiene tiempo ni de calentarse ni de enfriarse. Si no se calienta y no se enfría, su temperatura se mantiene constante. Se mantiene constante, es una constante y problema resuelto. El problema es si no se dan ninguna de estas dos condiciones, y si no hay un fluido con cambio de fase del lado externo del reactor, y no hay un caudal muy elevado, que plantee mantener constante la temperatura del lado externo del reactor, entonces la temperatura va a cambiar. Y si la temperatura cambia, este equipo tiene un nombre muy particular. Se lo denomina, ¿cómo se lo denomina? ¿Qué pasa si los dos lados, bueno, si los otros dos lados no cambian, en cualquier de los dos escenarios? Es un intercambio de calor. Sí, es un intercambio de calor. Razón por la cual el diseño mecánico de este reactor es el diseño mecánico de un intercambio de calor. O sea que nosotros no lo vamos a ver, porque ¿para qué verlo dos veces? El ingeniero Cuchillo lo explica mucho mejor que yo eso, o sea, pero tiene todos los mismos problemas de un intercambio de calor. Empezando por la configuración, porque si ahora es un intercambiador de calor, el dibujo que usted hizo, ingeniero, es un intercambiador de doble tubo. ¿Todos los reactores de operación tubular son de doble tubo? No, porque no es el único intercambiador de calor que hay. Podría haber sido de carcasa y tubo. Ay, ¿y si es de carcasa y tubo? ¿De varios pasos en carcasa y varios pasos en tubo? Y también tengo que saber el cabezal y las normas tema. Y, eh, y puedo ser un cabezal flotante, cabezal fijo. Uh, sí. En general, eh, pero no tiene por qué ser así, pero en general, los reactores, la reacción se produce por el lado tubos. Basado fundamentalmente que la ecuación de diseño es simple para ese lado, ya suficientes problemas tenemos con la reacción química para agregarle además los problemas de los cambios de paso. No necesariamente. Y no necesariamente todos los intercambiadores de operación tubular son intercambiadores de carcasa y tubo. Hay muchos que son de doble tubo, como se acaba de mostrar ahí, y es un serpentín de 10, 15, 20 metros de largo del reactor, todo encamisado. Un intercambiador de serpentín, doble tubo. Sí, en general, no es un intercambio de placa. Un intercambio de placa, aunque se puede diseñar también, es muy raro verlo como reactor. O sea que la operación de los reactores son, en general, como acabo de plantear ahí, tubulares. No porque no se pueda hacer un intercambio de placa,
simplemente que ahí sí tengo que hacer uso de el diámetro hidráulico igual a 4 veces la sección transversal dividido el perímetro mojado, para suponer que es un reactor de un diámetro hidráulico, porque mientras el régimen sea turbulento, las ecuaciones que están planteadas ahí son exactamente válidas. Pero los intercambios de placas tienen algunos otros problemas adicionales para transformarse en reactor, que lo vamos a ver cuando veamos reactores reales. O sea, que básicamente están orientados a decir cuán flujo pistón es, cuán turbulento es y cuánto puedo decir yo que en ese elemento de volumen hay una sola velocidad. ¿En qué estaba? En un intercambiador de doble tubo. Entonces, si es un intercambiador y no puedo suponer, o sea, entonces hereda todos los problemas de intercambio de calor, que es, todo intercambio de calor tenía dos lados. El lado del reactor, en principio, en general, cambia su temperatura, es un perfil de un lado que cambia su temperatura. O sea, la temperatura de entrada, en general, no es igual a la de salida. Mientras que del otro lado del intercambio de calor, si hay un fluido con cambio de fase, el perfil de temperaturas del otro lado del intercambio de calor no cambia, es horizontal, siempre temperatura más alta que la del reactor, porque va del lado calefaccionante hacia el reactor el flujo de calor, o bien hay dos perfiles de temperatura, en cuyo caso necesito saber si esto es a cocorriente o a contracorriente, el sentido de los flujos de fluido del otro lado del intercambio. Tal como está dibujado, era cocorriente. Vamos a ver, porque me quedan 2 minutos. Creo que me va a interrumpir el sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto ya lo vieron también en fenómeno de transporte y lo están viendo en tecnología de energía térmica. Simplemente que el balance integral de energía que lo veíamos en fenómeno de transporte no me sirve porque yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. O sea que debo hacer un planteamiento para este balance de energía que me permita compatibilidad con este sistema de ecuaciones diferenciales. Por eso es que la demostración que voy a dar a continuación para el otro lado es una parte de la deducción de fenómeno de transporte, es una parte de la deducción de tecnología geotérmica, pero nosotros usamos de una forma ligeramente distinta porque tenemos que insertarlo dentro de este sistema de ecuaciones diferenciales. Pero si no fuera por ese hecho, es lo mismo que vemos en las otras materias. Bueno,